Ahí está preparando para grabar. Muy bien. Vamos entonces al PowerPoint. Bueno, todo esto ya lo habíamos visto en la clase, en el cuatrimestre anterior o en las unidades anteriores. Cuando hablamos de los virus, vamos a hacer un repasito muy rápido. Acá hay una definición, que un virus es un agente infeccioso, microscópico, acelular, que solo puede transmitirse, puede multiplicarse dentro de la célula de otro organismo. Decíamos, hablábamos de estas características que son más pequeñas que las bacterias, que no tienen metabolismo, por lo tanto no respiran, no se alimentan, no crecen, no están formados de célula y para reproducirse necesitan sí o sí de una célula viva. Hablamos también, hablamos que atraviesan los filtros de porcelana, no se desarrollan en medio de cultivos artificiales, para multiplicarse necesitan crecer dentro de una célula y pueden infectar organismos unicelulares, como por ejemplo los micoplasma, la bacteria y organismos pluricelulares. También habíamos hablado que son observados por microscopios electrónicos, tienen en común su estructura y su modo de acción, están formados por una sola molécula de ácido nucleico, ya sea ARN o ADN, nunca por las dos. La unidad infecciosa se llama virión. Envuelto en una cubierta de proteína llamada capside, atacan de manera específica. ¿Qué más? Pueden replicarse de dos maneras, a través del ciclo lítico o el lisogénico. El ciclo lítico, a través de la fijación, el virus se coloca sobre la superficie de una célula que va a infectar, cierta parte del capside embomba o embona como una llave con una cerradura, o sea, como si metiéramos la cerradura dentro de la llave dentro de una cerradura. Bueno, así es como este virus entra dentro de esa bacteria y ahí es donde va a replicarse. Hablamos del ciclo lítico, la penetración, dice el virus inyecta su ADN o su ARN a la célula cubierta de proteína que queda fuera de ella y ahí empieza a replicarse. Bueno, todo esto con respecto a lo que es la reproducción del virus. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior, la clasificación, los modos de transmisión. Bueno, vamos a ir avanzando, es bastante largo todo esto y llegamos a aquí. Perdón, no, acá. Llegamos acá. Y ahora empezamos a estudiar nuevamente o a ver en mayor profundidad a los virus. Entonces, clasificación y estructura. Menor tamaño, dice, genoma con un solo tipo de ácido. Esto lo vimos la vez anterior. O ADN o ARN. Carecen de actividad metabólica, parasitan otras células para poder replicarse y poder aprovechar del metabolismo, porque tener metabolismo hasta inclusive se lo considera que es un microorganismo sin vida. No se cultivan en medio de cultivos, dice, para bacterias resistentes o antimicrobianos. Otra característica es que está formado por una estructura central, ARN o ADN, rodeados y protegidos por una capa proteica denominada capside. Alrededor, dice, de una estructura principal, un núcleo y capside, pueden existir una envoltura lipoproteica, que es lo que hablamos justamente de este virus, del coronavirus, que es un virus que solamente tiene esta cadena de ARN y está cubierta por esta envoltura lipoproteica. Dice, estos virus se denominan virus envueltos y los que no poseen esta envoltura lipoproteica se los llaman virus desnudos. El diagnóstico de las infecciones víricas. ¿Cómo se llega al diagnóstico? 3 procedimientos básicos para hacer el diagnóstico. Detección de partículas víricas visualizado por microscopio electrónico. Dice, detección de antígenos víricos por reacciones serológicas. Esto cuando, por ejemplo, dice, bueno, están haciendo los antígenos para ver si, o los anticuerpos, esta persona ya generó anticuerpos, ya tiene los antígenos de la enfermedad. Así, no solamente con el coronavirus, sino con la hepatitis, por ejemplo, se detectan a través de estos antígenos víricos para ver si la persona está o no enferma. La detección es a través del
genoma vírico por técnicas de genética molecular. Cultivo de muestra en medio de células vivas, animales de laboratorio, por ejemplo, huevos embrionados, cultivos celulares. Esas son todas maneras de estudiarlo y maneras de por ahí llegar a un diagnóstico. La serología también, la determinación en el suero, van a detectar las inmunoglobulinas, que es las que escuchamos, por ejemplo, ahora en el caso del coronavirus. Bueno, sí, tiene la inmunoglobulina IgG, IgM positiva, negativa, si está cursando la enfermedad en este momento, si ya la cursó y generó anticuerpo. Entonces, estas inmunoglobulinas pueden estar o no pueden estar presentes en esa determinación serológica que se hace, la serología. Muchas veces también cuando nosotros nos pinchamos con una aguja de un paciente, siempre decimos, bueno, se van a hacer la serología del paciente para ver si el paciente tiene HIV, por ejemplo, que es una enfermedad vírica, o si tiene hepatitis C o HIV, pueden transmitir a través de la sangre de la persona que tuvo este accidente por cortopunzante. Por eso es importante siempre determinar la serología de ese paciente cuando tenemos este tipo de accidente. Por eso son enfermedades, o sea, son accidentes laborales que deben ser denunciados. Después, bueno, habla acá de detectar, dice, las inmunoglobulinas o los anticuerpos específicos que van a aumentar en la fase aguda de la enfermedad y comprobar incremento de anticuerpos en los sueros tomados. O sea, tenemos esto de que tenemos una etapa que decimos, bueno, hoy me hacen los anticuerpos o los antígenos del COVID a mí, que soy enfermera, que trabajo en una institución de salud, y quizás aparecen algunos anticuerpos aumentados, que quiere decir que yo estoy, en este momento estoy cursando la enfermedad. Como también pueden haber aparecido ya, dicen, no, ya tiene anticuerpos generados, o sea que ya la enfermedad ya pasó y quizás yo la cursé en forma asintomática, ni siquiera me di cuenta que tuve la enfermedad y que puede también llegar a pasar. Así que bueno, así se hace este estudio de serología. La prevención y tratamiento a través de la inmunización activa, inmunización pasiva, los inmunomoduladores y los antivíricos. Sabemos que hoy por hoy sabemos que se está buscando la vacuna contra el COVID. Hay muchas enfermedades producidas por virus que ya son inmunoprevenibles porque a través de la vacuna podemos prevenir quizás enfermarnos. En algunos casos, como pasa por ejemplo con la vacuna contra la gripe, son vacunas que todos los años como personal de salud tenemos que colocarnos porque las cepas de esas vacunas van cambiando de año a año y bueno, quizás la vacuna que yo me puse hace 3, 4 años contra la gripe, con la cepa o con la resistencia que tiene esta cepa hoy en la actualidad, ya no me sirve. Por lo tanto, la vacunación tiene que ser anual. Hay otras vacunas que no se hacen en forma anual, sino que se hacen esquemas de vacunación, como por ejemplo pasa con la hepatitis B, que son 3 dosis de vacuna, que eso ya lo vieron con la profe Silvia, que también son tres dosis que se colocan para tener el esquema completo. Después dice, los virus ADN son el adenovirus sin envoltura, o sea que son virus desnudos, causan infecciones respiratorias, como por ejemplo dice ahí la conjuntivitis, la diarrea, el herpes virus, que son ADNs envueltos, se replican sobre todo en el núcleo de las células que van a parasitar, o sea, siempre van a parasitar una célula para poder replicarse, para poder reproducirse, o sea, se replican, producen cuadros asintomáticos, pero dice de gravedad. Bueno, acá habla justamente del virus del SIDA, habla de los virus que se producen por ahí en las personas trasplantadas, en los pacientes hematológicos, en los pacientes oncológicos, en los pacientes que son inmunocomprometidos y cómo estos virus pueden producir enfermedades de gravedad que inclusive pueden llevar a la muerte de la persona. Los herpes virus patógenos, dice, son virus humanos que producen, por ejemplo, estos herpes, como está el herpes simple, herpes labial, es el herpes tan molesto que nos suele salir a veces en la parte, son como un grupito de ampollitas que se nos salen en el borde del labio y que son bastante molestos, causan mucha comezón y molestia, esos son herpes simple producido por este virus. También puede aparecer estos tipos de herpes en la zona genital. Destacan por su gravedad el herpes neonatal, dice que puede producir encefalitis herpética y el herpes diseminado en el caso de los inmunocomprometidos. Después está la varicela zoster,
que está producida por por este virus justamente. Después tenemos el citomegalovirus, que produce una enfermedad que se llama mononucleosis, también conocida como la enfermedad del beso. Este virus se transmite a través de la saliva, por ejemplo, en el caso de mononucleosis, por eso se llama la enfermedad del beso, y se suele dar por ahí mucho más en la edad de los adolescentes. También, bueno, tiene una afectación de la parte hepática, sobre todo estos virus afectan toda la parte hepática. Después está también el Epstein-Barr, que produce también mononucleosis. La viruela es una enfermedad grave, pero que ya de la década del 70, pero hoy se encuentra erradicada mundialmente, como dice ahí. Pero cuando empezó la viruela, en esa época, causó muchísimas muertes también. Pero bueno, es una enfermedad que está erradicada. Dice, el hombre es el único ser susceptible de infectarse por este agente infeccioso, por la viruela. Después está el parvovirus, que es un eritema infeccioso de la infancia, dice aquí. Es también una enfermedad viral. Esos eran los virus ADN. Ahora, dentro de los virus ARN, tenemos la gripe, el agente es el virus influenza. Existen 3 tipos, A, B y C. Dice, es ARN envuelto. El tipo A afecta a hombres y animales. El B solo al hombre, o sea, solamente humano. El contagio se produce por contacto de secreciones respiratorias de personas enfermas a otra. Infecciones menos frecuentes son la neumonía vírica primaria. La trombobronquitis miopática, carditis, o sea, afecta el corazón, aparte la parte encefálica. Los casos más graves se dan en niños menores de 5 años y en adultos. El diagnóstico es clínico. Acuérdense, siempre cuando hablamos de diagnóstico clínico, porque también sabemos que en la mayoría de los virus no podemos hacer diagnóstico microbiológico porque no se puede cultivar. Si se toman muestras de aspirado nasofaríngeo, se puede enviar rápidamente. Si hay excesiva conservación, va a deteriorar la muestra. Y bueno, acá habla de la profilaxis a través de la vacuna, que son virus atenuados. La mayoría de las vacunas contra estos virus son virus atenuados, para que el organismo vaya causando, vaya refiriendo, vaya provocando defensa ante ellos. Después está el de la parotiditis, que es el que produce la papera. Es un virus ARN, también causa infecciones en las glándulas parótidas. Esa es una parótidas. Esta enfermedad, la papera de las glándulas parótidas, también son por lo general infecciones que se suelen dar en la niñez más que nada, si bien también se pueden dar en las personas adultas, por ahí se las cursa con mayor gravedad. Son enfermedades inmunos prevenibles, que significa que a través de la vacuna podemos evitar enfermarnos. Se transmite por saliva infectada. El diagnóstico fundamentalmente es clínico y luego se hace un frotis faríngeo. Bueno, acá habla de la vacuna también, que son virus atenuados y está incluido dentro del calendario de vacunación de los niños, ya sea la vacuna contra la varicela, la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la papera. Son todas vacunas que van a prevenir estas enfermedades, que si se dan en la etapa adulta o se dan en las personas que no están vacunadas, pueden causar la muerte. Por eso también en estas nuevas tendencias o en estas nuevas corrientes que hay a la gente que se niega al uso de las vacunas o colocar las vacunas a los hijos, por ejemplo, han habido casos que han desencadenado estas enfermedades virósicas o han desencadenado en la muerte o en enfermedad grave. Por eso es tan importante la vacuna. Bueno, el sarampión, otra enfermedad también de declaración obligatoria, bueno, igual que la varicela y la papera, son complicaciones, dice, la neumonía es una complicación vírica primaria, el diagnóstico es clínico, el cultivo del virus, dice, es difícil, el diagnóstico serológico en los laboratorios especializados, y bueno, también sabemos que el sarampión es una enfermedad inmunoprevenible, o sea que a través de la vacuna se puede prevenir, y si se contagia a un niño que está vacunado, la enfermedad no va a ser grave ni va a ser una enfermedad que lo va a afectar en manera más complicada a aquel que haya recibido la vacuna. También está el virus sincicial respiratorio,
que también produce la enfermedad o esta enfermedad respiratoria muy conocida, que es la bronquiolitis, que también nosotros hemos tenido epidemia de bronquiolitis acá en nuestra ciudad. Bueno, este año no tuvimos, si tuvimos fue muy, muy leve porque casi ni se escuchó hablar de los casos de bronquiolitis que han habido, como otros años anteriores, que ha afectado muchísimo a la población infantil. Es una enfermedad infecciosa, respiratoria, altamente contagiosa. Bueno, quizás debido a todos los aislamientos que hemos tenido en esta etapa del año, no hubieron epidemia este año de bronquiolitis. Afectan a niños pequeños, menores de 2 años. Bueno, este es el agente causal, es el sincitial. Dice, bueno, para a través del diagnóstico se llega a través de muestra de aspirado nasofaringeo, lavado nasal, que deben enviarse también dentro de las primeras 24 horas, porque si no este virus se muere y no se puede hacer el diagnóstico. Después está el picornavirus, el rinivirus, el enterovirus. Son todos estos virus, producen todas infecciones respiratorias no graves, y el enterovirus se divide en poliovirus y el virus de la hepatitis A. O sea, el virus de la hepatitis A está producida por este tipo de virus. La poliomielitis, que también es una enfermedad de declaración obligatoria, que también fue una enfermedad que causó muerte y discapacidad en muchos niños. También está controlada a través de la vacuna de la poliomielitis. Es de declaración obligatoria, provocado por un enterovirus, único huésped del hombre, de transmisión oral fecal. La prevención es a través de la vacuna Sabin, que eran estas gotitas que nos ponían, estas gotitas rosaditas que nos daban de niño, que son las que van a causarnos, las que van a prevenir del contagio o de adquirir esta enfermedad. La hepatitis A, que está causada, como habíamos hablado anterior, por el picornavirus, de transmisión oral fecal. Esta es una hepatitis que se transmite a través del agua y las verduras o alimentos contaminados. Se suelen dar también en comunidades escolares, por ejemplo. Por eso siempre es la recomendación de el control del agua potable, sobre todo, y bueno, también porque tiene un contagio bastante rápido en cuanto a la contaminación fecal oral. Por eso es importante también el lavado de manos, fundamental cuando vamos al baño. Es de declaración obligatoria, y la prevención de las medidas higiénicas, bueno, como dice ahí, las medidas higiénicas que son fundamentales. Y después hay una inmunización pasiva con la administración del antígeno IgM. La rabia, acá nosotros no tenemos casos, muy pocos casos de rabia, creo que acá ninguno. En Madrid creo que ha habido algún caso de rabia que es producida por murciélagos, pero bueno, acá nosotros no tenemos la enfermedad. Si bien tenemos que viajar con alguna mascota, con nuestros perros, por ejemplo, al norte, tenemos que colocar la vacuna contra la rabia, pero en el calendario de vacunación de los animales en la zona norte de nuestro país es de carácter obligatoria, y esta es una de las vacunas que salen, como decía por ahí una compañera, en los centros de salud, o salen a hacer esta vacunación en el terreno, o sea, van casa por casa vacunándolos contra la rabia a los perros y a los gatos. También hay animales salvajes que pueden llegar a tener esta enfermedad, o sea, por este virus transmitirlo a través de las mordeduras. Bueno, por ejemplo, acá como habla de ardilla, bueno, ardilla acá nosotros no tenemos, pero sí zorro, murciélago, erradicada de Inglaterra, dice, o sea que fue esta enfermedad, la pudieron erradicar en ese país. Acá nosotros también todavía tenemos el riesgo de tenerla, por eso es importante la vacunación. Está causada por el rhabdovirus, se transmite por mordedura de animal infectado, se encuentra en la saliva de animales infectados, o sea, no todos los animales, sino aquellos que están infectados por este virus. Se encuentra en la saliva de los perros, de los zorros, las ardillas. Bueno, eso con respecto a la rabia. Otra de las enfermedades es la rubiola. La rubiola también es de declaración obligatoria. Vean todas estas cuando vamos hablando de declaración obligatoria. Recuerden que tenemos enfermedades producidas por bacterias que son de declaración obligatoria, y tenemos enfermedades víricas que son de declaración obligatoria. Estos dos grandes grupos los tenemos que tener muy presente, porque son tareas que hacemos y son preguntas que tenemos siempre presentes en los exámenes
¿Cuáles son las enfermedades de declaración obligatoria, tanto víricas como bacterianas? Los dos grandes grupos. Entonces, la rubiola es una enfermedad vírica producida por un virus que es de declaración obligatoria, es una enfermedad benigna propia de la infancia, al igual que la papera y el sarampión, como ya lo habíamos nombrado también, causada por un virus ARN, dice, de mayor importancia cuando infecta a una mujer embarazada. Bueno, o sea, todas estas enfermedades víricas que también, si se contagia una mujer embarazada que no ha sido inmunizada, o sea, que no ha recibido la vacuna y se contagia en la etapa adulta, puede también producir enfermedades o tener consecuencia en el feto. Por ejemplo, acá, en el caso de la rubiola, dice que el 84% de los casos produce malformación fetal. En fetos menores a la 11 semana, un 90% del diagnóstico se puede hacer a través de la serología. Es la manera en cómo se estudia y se puede hacer el diagnóstico. La prevención de la infección congénita se da cuando la mujer de edad gestacional debe conocer su estado inmune frente a la rubiola, sobre todo si no ha sido vacunada previamente. Y bueno, se determinará la IgG, si la prueba es negativa, se la vacunará, cuidando de no quedar embarazada en los próximos 6 meses. O sea que es importante también tener este control, las mujeres que están en edad fértil, de saber que si cursamos la enfermedad durante el embarazo puede afectar de manera grave al feto. El rotavirus causa gastroenteritis en menores de 2 años, es de transmisión fecal-oral y causa infecciones intrahospitalarias también porque son altamente contagiosas. Después tenemos la hepatitis víricas y la infección por HIV. En la hepatitis tenemos infecciosas, dice, de etiología vírica, la causa puede ser el virus delta, el citomegalovirus y el VAR, el Epstein-Barr. El hepatitis B es de declaración obligatoria, que es que yo le hablaba de la inmunización de la hepatitis B, que es la que nos piden cuando vamos a sacar el carnet de conducir, por ejemplo, que tenemos que tener el esquema completo, que son 3 vacunas, se coloca una de las vacunas, al mes se coloca la segunda y a los 6 meses se coloca la tercera dosis y ya quedamos inmunizados. Entonces, esta es obligatoria de la colocación para todos. Produce una inmunidad, o sea que esta enfermedad es inmunoprevenible, se puede prevenir a través de la vacunación. La causa del virus, dice, de la hepatitis B, es un virus pequeño, de forma esférica, la parte externa o capside, se halla un antígeno de superficie o un antígeno de Australia, se llama de esta manera, contiene ADN de doble cadena, de transmisión vertical, o sea, si se da en la mujer también va a sufrir, dice, la enfermedad en forma aguda en el tercer mes y menos frecuentemente si es portadora, o sea, que puede llegar a afectar a la mujer también durante la gestación. Ahora, es importante que nosotros sepamos cuáles son estas enfermedades inmunoprevenibles porque son enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacuna. Y una de las actividades que hacemos como salud son las campañas de prevención, las campañas de prevención de las enfermedades, cómo se pueden prevenir muchas de estas enfermedades a través de la vacunación. Entonces, esta es otra pregunta importante que también siempre la hacemos y que sepamos identificar. Serían así las enfermedades víricas que producen enfermedades que se pueden prevenir a través de una vacuna o que se pueden ser prevenidas a través de un tratamiento específico. Bueno, ¿qué más dice? La transmisión es parenteral, sexual y perinatal, o sea, parenteral a través de la sangre. Se puede transmitir a través de la sangre, a través del contacto sexual y perinatal de la madre al niño, como habíamos dicho recién, que es una transmisión vertical. Si la mujer está sufriendo la enfermedad en forma aguda, en el tercer trimestre de embarazo se lo puede contagiar al feto, por eso es perinatal. Es también una enfermedad profesional del personal sanitario, ¿por qué? Porque si nos pinchamos con una aguja de un paciente que está infectado, podemos adquirir la enfermedad. Por eso es que cuando nos pinchamos con un elemento cortopunzante, tenemos que hacer la denuncia a la ART para que se haga la serología al paciente y se sepa si el paciente es portador, porque el paciente puede ser un portador sano. Puede haber cursado ya la enfermedad y no está en la etapa aguda, pero sí puede contagiarme. Entonces, la profilaxis es mediante la administración de las gamma-globulinas. Bueno, hay todo un tratamiento que hay que hacer igual profiláctico mientras se esperan los resultados y después hay que hacer un control serológico para
ver también si no se han generado anticuerpos ante esta enfermedad. Hablamos de aguja, hablamos de material contaminado, por ejemplo, hojas de bisturí, agujas, tijeras, todo elemento cortopusante que pueden estar en contacto con la sangre del paciente y que yo puedo contagiarme si me pincho. Esa era la hepatitis B. Y después tenemos la hepatitis C, que el virus de hepatitis C es un virus ARN, dice de una sola cadena, transmitido por vía parenteral, o sea que transmite a través de la sangre en un 80 y un 90%, hepatitis transfuncionales, bueno, transfusionales, eso es a través de las transfusiones, por eso es tan importante cuando vamos a ser donantes de sangre, que nos hacen siempre la serología, nos sacan una muestra de sangre para no solamente saber el grupo y factor de nuestra sangre, que vamos a ser los donantes de esa sangre, sino también para hacer la serología, porque si yo tuve la enfermedad, estoy cursando la enfermedad en este momento de la hepatitis C, o la tuve, tampoco voy a poder ser dador de sangre, ni de sangre, ni de plasma, ni de nada. Dice, comúnmente se dan los drogadictos, porque bueno, sabemos que los drogadictos por ahí tienen esta adicción y utilizan la administración de drogas a través de la vía parenteral, a través de las agujas, y bueno, por ahí el compartir las agujas también hace que haya un riesgo aquí de contraer la enfermedad. Los hemodializados, que son los pacientes renales, los pacientes que van a diálisis, los pacientes trasplantados. ¿Por qué? Porque son pacientes que los trasplantados reciben muchas transfusiones de sangre porque todo su sistema inmunológico está afectado durante la enfermedad, entonces tienen un gran riesgo de adquirir también esta enfermedad. El riesgo por pincharse, bueno, de eso ya habíamos hablado, accidentalmente con un material contaminado también es una manera de contraer la enfermedad. Dice, las mujeres infectadas simultáneamente con VIH también con mayor frecuencia también pueden transmitir esta enfermedad. Hepatitis C o HIV también tienen la misma manera de contagio, a través de la sangre, a través del contacto sexual, también es otra manera de contagio. Después está la hepatitis D, que es un virus pequeño, un virus D o delta, se llama de esta manera, generalmente producen superinfecciones cuando el virus D infecta a un portador crónico o un enfermo de HIV. ¿Qué significa esto? Que por ahí va a afectar más a cuando la persona tiene el sistema inmunológico comprometido o disminuido. La hepatitis E y la hepatitis GB, que son por ahí que no se ven tanto, no son tan conocidas, pero las vamos nombrando solamente para que ustedes sepan que existen estos tipos de hepatitis también. También causada por un virus ARN de una sola cadena. La transmisión de esta hepatitis, la E y GB, es a través de la transmisión fecal y oral, como habíamos hablado también con la hepatitis a través del agua contaminada por residuos fecales. Esos serían los tipos de hepatitis. A, B, C, D, E y GB. Son todos los tipos de hepatitis virales que tenemos. Después está el VIH, que es el HIV, también lo conocemos así, o la que causa la enfermedad del SIDA, que es la enfermedad de la inmunodeficiencia humana. Está causada por un retrovirus, ARN de una sola cadena, que provoca inmunosupresión del tipo celular muy grave, o sea que afecta tanto el sistema inmunitario que directamente la persona que padece la enfermedad carece de un sistema inmunitario, o sea, de un sistema inmunológico, por lo tanto, cualquier infección que le puede llegar a agarrar, que para una persona quizás sea una infección leve y pueda sobrepasarla sin dificultad, estas personas cuando están cursando esta enfermedad en la etapa aguda puede llegar a producir la muerte. Entonces, no es que se murió de HIV, sino que se murió por una neumonía, por ejemplo, por una bacteria hospitalaria que quizás a otra persona con un tratamiento de antibiótico podría recuperarse, pero esta persona no, porque su sistema inmunológico está gravemente comprometido. Y empiezan a aparecer todas estas enfermedades oportunistas. Cuando hablamos de bacterias, cuando hablamos de virus, ya vamos a hablar también de hongos oportunistas que están en nuestro cuerpo y no causan ningún daño, pero cuando el sistema inmunológico está altamente comprometido, estos microorganismos se aprovechan, por eso son oportunistas y pueden causar estas enfermedades que pueden desencadenar en la muerte de la persona. Se transmiten por inoculación de sangre infectada, como ya habíamos hablado anteriormente, la transmisión es a través de la vía parenteral, precauciones universales. ¿Qué significa esto? Que este paciente con HIV no lo voy a aislar, no lo voy a tener en una habitación encerrado solo porque tiene HIV,
Si yo sé que se va a contagiar a través del contacto con sangre, lo que tengo que tener es mucho cuidado cuando voy a manipular elementos cortopunzantes que usé con el paciente. Colocar una vía periférica, colocarle una medicación, colocarle un inyectable. Cada vez que yo voy a entrar en contacto con la sangre del paciente, tengo que tener este cuidado. Siempre tengo que llevar un elemento rígido, un descartador rígido, cuando hablamos de medida de bioseguridad, en mi bandeja para poder descartar la aguja que utilicé con este paciente. Bueno, acá habla del uso de preservativo, porque en cuanto a las relaciones sexuales, una manera de prevenir la enfermedad con una persona que está acusando HIV también es el uso de preservativo, que es una medida de barrera para evitar el contacto con la piel o mucosa sangrante. El diagnóstico también se hace a través de la determinación de sus antígenos, que se hace a través de la técnica de ELISA. Así de esta manera se llama. Bueno, chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Hasta acá llegamos con virus. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola. Hola, hola. Chicos. Hola. No, yo, profe, pero... Sí, escucho. Yo quería hacerle una consulta con respecto al trabajo. Sí. Otra duda que me Pero acá con respecto a virus, ¿alguien quiere preguntar algo? En el trabajo nos pide que hagamos una cadena. Ah,